Adelante, adelante. Sí, creo. Adelante, caminante. Adelante. Ya, adelante, ya. Sí, ya. Gracias. Adelante, adelante. No. Parte de un modelo. Parte Que salgan los huesitos. No se preocupe. Está impresionante. ¿Ya estamos todos? Ya. Ok. Bueno, reúnanse juntos. Nuestro compañero que está haciendo ahorita la carrera de arquitectura, Sergio, es el que va a dar También tengo restos. la parte de recorrido del museo. Le llaman la playa. Bueno. Era agua. Estamos, ya les mencionaron, estamos en San Pablo de las Salinas y aquí tenemos la fortuna de un proyecto de un museo comunitario. Esto se dio gracias a el hallazgo de la osamenta de este mamut, pero además en el contexto en el que se encontró, pues no solamente está él, sino los restos de otros tres y de otros animales del Pleistoceno. Esto fue en el año de finales del 90, principios del 91. Se hizo la denuncia pertinente, vinieron arqueólogos, lo excavan, el arqueólogo Luis Córdoba fue uno de los que lo excavó. Y pues se pidió al instituto que si se podía dar la guardia y custodia de los restos. Esto era algo que obviamente pues era importante, ¿no?, para la comunidad. Entonces el INA otorga este resguardo, se da de alta la junta vecinal que está a cargo de él. Y pues ustedes lo que están viendo es de los 4 mamuts que salieron, el más completito, está en un más o menos 80-90%. Le faltaron lo que son las patas y la mitad de la pelvis. Ustedes así lo ven, pues se ve chiquito. La cuestión en otros museos que tenemos en la zona, como es Tultepec, el AIFA, Ecatepec, Huacal, pues que ellos los tienen de pie, porque los lugares son pertinentes para poderlos poner. En este caso no lo podemos poner de pie porque no cabe. Pero oh, sorpresa, ustedes así como lo ven, era un mamut chiquito. En edad promedio entre el adulto, en comparativa llegó a tener como 15, 16 años. Los mamuts llegan a tener una edad de 40, 50 años. Y estamos hablando de que teniendo esa edad, la estatura es aún mayor. Se decidió ponerlo así también por la parte fotográfica del espacio. Ustedes ven, también pusimos en la parte de fondo una recreación de cómo se debió de haber visto el organismo en vida. Normalmente siempre aquí en las visitas que hacemos, cuando se les menciona el mamut, vienen y lo ven, es que eso es un elefante. Pues sí, eso es parte de esta cadena evolutiva, y el elefante africano, el más cercano a ellos sería el elefante indio, por el tamaño y la complexión que tiene. Pero cuando hablamos de elefantes, pues vamos a la africana. Entonces casi siempre con los niños nos pasa esta cuestión aquí, ¿no? Y nos dicen, es que parece un elefante. Pues sí, es como un primo muy lejano. Pero además, creo que hace rato en la temática de la sal se mencionó que en investigaciones aquí, porque aquí en el museo no solamente es la exhibición de los restos, también tenemos investigación. Escucharon la parte de que el domingo tuvimos la fortuna de presentar una nueva edición de la monografía, que tiene nueva información por ahí en la cuestión de la temática de la sal. Tenemos una de las fotos de la última familia salinera de aquí. Eso es algo que creo que no se llegó a mencionar, pero es parte de la investigación que se está haciendo día con día aquí. Tenemos también aquí nueva información. Algunas personas que son oriundas de aquí llegaron a ver el museo en ciertas partes. Hoy lo tenemos dividido en 4 y nos vamos cronológicamente. Primero esta etapa, que es la parte de la prehistoria, junto con todo el material, tanto originario de aquí como algunas donaciones que se han tenido, ¿no? Tenemos de quedar en aquella vitrina un cráneo original de mamut, porque el que tiene él no es original, es una réplica, ya que los cráneos de mamut en excavaciones son demasiado frágiles, se pierden demasiado rápido. Es muy raro que salga un cráneo completo.
Entonces, aquel ese sí es parte de uno completito. Y vamos teniendo también huesos de diferentes especies. El mural es una copia del que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, fue hecho por una persona que en algún momento estuvo aquí y decidió tomar a bien dar la donación de este mural para que jugara en todo el contexto de la prehistoria. La prehistoria, pues sabemos que es una etapa muy lejana a lo que estamos acostumbrados. Hoy vimos, por ejemplo, la temática del agua de la parte prehispánica, pero realmente San Pablo de las Salinas se está luciendo por la cuestión de los monumentos. En el año en el que se encuentra, pues resulta ser que no solamente salió él, sino también se acabó el decreto. Eso es algo bien curioso, ¿no? Porque últimamente también los mamuts han salido a reducir por la cuestión del aeropuerto. Lógico, en el aeropuerto pues tiene nada más de puros mamuts 600 y cacho. Puros mamuts. No les estoy hablando del conteo de las demás especies. Ahí lo más bonito que salió el último, los huevos petrificados del lamento. Esto es un dato bien interesante porque si sabemos los flamencos no hay en esta zona. Son más en la parte del área maya, lo que es Cancún, Yucatán, esa parte. Pero ¿por qué si encontramos estos huevos petrificados? Precisamente por la cuestión de la salinidad de las aguas. Hoy en día sabemos por estudios que el agua de Zumpango, el agua de Jatoca, en la mitad del Texcoco eran salinas. Entonces estos animales tenían obviamente este hábitat propicio para que ellos vivieran. No es nada más la cuestión, a lo mejor sí en época prehispánica y en época colonial, todavía de los principios del siglo XX, sí está la temática de la sal, pero hay que ver que tenemos el dato todavía más antiguo. Y eso es algo bien interesante. Les decía, pues todos estos datos los vamos obteniendo tanto de las investigaciones que se hacen allá como también durante aquí. Aquí tenemos al arqueólogo de Luis Córdoba, tenemos un historiador que es Alberto, anda por allá. Yo también hago investigación, estamos próximamente a sacar libros sobre la zona oriente, de lo que es la famosa colonia conocida como Bravo, las cuales vamos encontrando estos datos bien interesantes. Aquí me voy a hacer un paréntesis. Si tienen preguntas, comentarios, me pueden interrumpir. Porque aquí no me acostumbro yo a dejarlo al último, porque si no, las salas son muy largas. Entonces, conforme vaya viendo el material o la explicación, pueden interrumpir. Bueno, ya me conocen, soy Edson, soy geólogo, yo vivo en San Pablo de las Salinas, orgullosamente. Me dedico a la industria petrolera yo, trabajé en Pemex, 10 años trabajé como explorador de petróleo y gas en la zona de Campeche. Sin embargo, estos temas, a mí, yo los toqué en la universidad, tuve profesores, Oscar Irazábal, el que dirige el Museo de Geología de la UNAM, o dirigía, no sé, él fue profesor mío. Yo en un momento hice un viaje a Rusia, y fíjate que no, hasta ahorita que se da el momento, yo ya tiene años que no venía aquí al museo, ¿sí? Que más de 10, 12, 15 años. Yo hice mi servicio social acá y fue que me apoyé en esa parte. Yo hice un viaje a Rusia y allá en Rusia, cerca de Siberia, por allá, hay mucho vestigio de mamut, osamentas, mucho pelaje de mamut. Afortunadamente logré traer muestras y las tengo. Desafortunadamente ahorita no se me prendió el foco, ya la verdad vine porque traje a mi hija a las pláticas. No lo quise traer ahorita, se me olvidó, pero los podemos traer y en otro día nos coordinamos. Traje varias muestritas de pelo de mamut, ¿sí? Lo traje con su permiso, certificado, exactamente. Y son varias muestras que tengo ahí. Honestamente yo las compré allá, en Rusia, en Siberia. Por ahí encontré artículos en internet de paleontólogos muy reconocidos en estos temas, que para poder ver si es un verdadero pelaje de mamut. Obviamente el mamut, la especie de allá, no era la misma de la de acá. No recuerdo la edad, ahí viene su descripción, la de allá de Rusia. Tengo muchísimas muestras, como 20 o 30. Quizás podemos hacer algo, ¿no? con esas muestras que yo me propongo para que esas muestras pasen al museo, ¿no? Con su certificado, no estoy hablando nada de contrabando. Entonces, si ustedes están interesados,
adelante, ¿no? Que sea parte de la colección del mamut. Aquí tenemos a los investigadores y ellos desean hacerle estudios microscópicos al cabello de mamut, al pelo de mamut, para ver su originalidad o si en realidad no lo es, ¿no? Pues ya estaría de ello. Pero mientras, ahí está la propuesta, ¿no? También hay otra propuesta de mi parte. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, preparar una plática sobre los orígenes del lago, ¿sí? Tengo un profesor que todavía está vivo, muy reconocido igual a nivel nacional e internacional, geólogo. Él ha tocado en sus artículos el tema de los orígenes del lago, ¿sí? Vamos a remontarnos ya no a miles de años, que es cuando vivieron estos animales, ¿no? Nos vamos a remontar ahora quizás a millones de años, la tectónica de cómo favoreció el origen de estos lagos del centro del país, ¿no? Entonces ahí está la propuesta y pues quería que ustedes me digan, yo vengo, traigo las muestras y damos la plática y Lo organizamos y lo presentamos. va que va. Gracias. Una pregunta, ¿dónde encontraron esto y cómo fue que se localizaron? La crónica del hallazgo, esa es la parte más bonita. Nosotros aquí en San Pablo de las Salinas, pues afortunadamente en la época colonial lo que se hace es una traza totalmente particular. Por la cuestión de que aquí no es tierra firme, sino son sistemas de islotes que convergen con la parte del lago de Santoca. Entonces, se hace una traza cuadricular, conforme pasa la urbanización, se crea la cuestión de el cementerio de aquí. Cercano al cementerio se tenía la cuestión de que estaban haciendo los trabajos de una fosa séptica y pues al estar excavando pues resulta ser que salen los huesos. Dentro del grupo había una persona que se dedicaba a la medicina, estaba en ese entonces estudiando la cuestión de la medicina y pues le mandan a hablar, ¿no? Y dicen, es que mira, salieron huesos, ¿no? Pero no sabemos de qué es, ¿no? Porque son unos huesos algo distintos, ¿no? Y entonces pues esta persona va y los ve y dice, ah, caray, pero es que esto no es humano, ¿no? Entonces es cuando se hace la denuncia para que vinieran los especialistas del instituto a checar qué tipo de restos había. Y una vez que los arqueólogos vinieron a hacer la exploración y ver el contexto, pues determinaron que eran los restos de fauna del Pleistoceno. Les digo que gracias a este hallazgo y al interés de las personas, pues se da, ¿no?, la petición de los restos al instituto y de ahí se viene toda esa cuestión de la creación del proyecto. De hecho, para todavía agregarle más información a esa pregunta, tenemos un poco el resumen de cómo fue la cuestión del hallazgo de este mamut junto con la fotografía de cómo fueron el contexto. ¿No? Algo bien interesante es tener esta fotografía de cómo se encuentran los restos, porque nosotros como investigadores también necesitamos armar la cuestión de la historia de aquí. Aquí lo interesante es esto, restos de 4 mamuts y además de otros animales del Pleistoceno en un mismo contexto. Si los hubiéramos encontrado en forma anatómica sería lo mismo que el hallazgo de la IFA. En la IFA sí se encuentran el montón de restos de animales del Pleistoceno casi en forma anatómica completa. Aquí la cuestión, o por lo menos en la zona, gracias a los últimos hallazgos, es que estamos viendo que hay una cuestión de un desfase. Tanto el de Coacalco como como el de Tontepec, muestran señales de un desfase porque no están anatómicamente los organismos juntos. Se ve por un lado las patas, por un lado las costillas. Un dato bien interesante son la cuestión de la posición de los cráneos. Los cráneos, junto con las defensas, si estuvieran en posición anatómica, saldrían de lado, pero además con toda la defensa. La cuestión de estos 3 puntos que les estoy mencionando es que los cráneos aparecen con la defensa. No es anatómico. Se ha propuesto y se ha visto por investigaciones que lo que hacían los cazadores recolectores era cortar la cabeza, la voltean y retiran el concentrado. Porque lo que no están buscando es la lengua. No es un
músculo enorme de estos animales que no tienen hueso, y pues obviamente no tengo que estar haciendo el trabajo de distancia. Además de que también hemos encontrado en los hallazgos, por lo menos el arqueólogo Luis, la cuestión de mamíferos. Normalmente para la época del Pleistoceno siempre se dice que si no aparecen estos destazados junto con las herramientas de lítica, entonces no podemos decir. Hoy en día sabemos que hay herramientas de fuerza, las mismas que van sirviendo para entender el contexto de aquí. O sea, la parte lítica sí hay lugares de extracción aquí, pero es una lítica muy difícil de trabajar. Entonces, el ser humano se tiene que adaptar a este tipo de contextos. No puedo extraer una lítica que funcione para poder hacer este tipo de cosas, tengo que ingeniármelas. En algún punto también debe de haber existido herramientas de madera. Normalmente los investigadores más centrados en esta parte dicen, no, pues no hay lítica. Entonces, un dato bien interesante que también se ha tenido últimamente y sobre todo a principios de este año es que en el AIFA se encontraron restos de un ser. En la misma capa estratigráfica que salió uno de estos animales. Eso es algo, un dato bien interesante, porque entonces no solamente estamos viendo la parte de los hallazgos de la herramienta del ser humano, por ahí siempre se ha tenido la cuestión de que, bueno, si lo están cazando es un animal que no se va a dejar cazar, ¿no? Va a tener que defenderse, se va a mover. En el caso de Coatepec ya se tiene la hipótesis de arrearlos hasta las trampas y tenerlo a un nivel en el que yo lo pueda matar, quitarle un poco más esa cuestión de que sea tan libre y pues tenga pérdidas, ¿no? Porque en investigaciones se tiene aproximadamente un número de que para cazar a un animal de estos se necesitan 100 personas. Entonces imagínense el contexto en el Pleistoceno. Cazar uno de estos entre 100 y no los 100 van a regresar. ¿No? Porque no va a faltar el que ya lo aplastó, ya lo aventó, X o Y causa. Entonces siempre se tenía esa duda de por qué no aparecen. Si los están cazando, debe de aparecer a fuerzas el elemento de la parte del ser humano. Se nos olvida también que ellos, en esta época, ya también tienen rituales funerarios. Que si el animal lo llegó a matar, lo van a retirar para hacerle todo su ritual y enterrarlo. En la parte de Europa, se tiene evidencia de que por lo menos las escápulas de los mamuts sirven como tapaderas, como parte del sarcófago de estas personas que les hicieron su ritual funerario. También debemos de pensar que ellos vienen de la tradición precisamente de este viaje, de pasar de un lado a otro por el congelamiento, ¿no? Entonces, eso también sería un dato bien interesante, que posiblemente también sucedió esto aquí. La hipótesis aquí más cercana es que posiblemente los campamentos de cazadores-recolectores, unos debieron haber estado en el cerro de Tuxtepec. La cuestión es que como ya está también muy modificado, ya no se debieron haber encontrado. Pero este resto que se encontró en el aeropuerto sí es de gran importancia, porque ya estamos viendo otra vez que hay una línea en la que sí convivieron el ser humano con los animales. Aquí lo interesante es esta parte, ¿no? Se mencionaba de esta cuestión de la mancha urbana. Nosotros aquí hemos tenido visitas de personas que nos dicen, y me acuerdo de una anécdota bien bonita de un señor que llegó y vio uno de los huesos de aquella. Dice, ay, mira, dice, este se parece al que traigo en mi camioneta. Y venía con su esposa, y su esposa nos dice, pues sí, dice, ¿y tú? Dice, ¿por qué no traes el hueso? Dice, ya no está en tu camioneta. Dice, ¿quién sabe? Dice, pero duró, dice, varios meses rodando en la caja de la camioneta. Esa es una de las cuestiones, y por qué hago énfasis en este punto, porque sí, existe la cuestión de que nos estamos ampliando humanamente, que en estos trabajos es donde sale el vestigio, tanto del Pleistoceno, época prehispánica, no digamos colonial, o sea, México es rico en materia, pero el problema es que cuando salen estos vestigios, pues no se dan las denuncias. La cuestión en esa anécdota de que el señor traiga un hueso de quién sabe qué animal del Pleistoceno rodando en su camioneta, es dato de eso. Si tuviéramos un poquito más la conciencia de decir, bueno, yo me lo encontré, me acerco a los investigadores para que me digan qué es, tendríamos más información. En algún libro se tiene el registro de aproximadamente, nada más en esta zona, de un aproximado de cuántos hallazgos de monedas
ronda más o menos entre los 720. Si se hubiera hecho la denuncia, pero realmente con denuncias un poco. Vamos a hacer un conteo rápido para que ustedes dimensionen cómo está la cuestión. Tenemos uno en Ecatepec, en el Museo Casa de Morelos. Tenemos uno atrás de la plaza de Centralia, que está ahí en Huacalco. Tenemos tenemos los 14, más bien 15 de Tutepec. ¿Cuántos van? Vamos a redondearlo a 20. Son 20, nada más de los que se hizo de denuncia. Pero si en la tabla nos estamos dando 700 y cachito, ¿qué pasó con los demás? Son los que se han ido perdiendo. Lamentablemente eso es lo que pasa en esta situación. En el área de Meztlalpan tenemos ubicados los mamuts, donde se han alcanzado con el drenaje, etc. Precisamente el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, allá bueno, casi en San Pedro Mixtenco, nos estuvo apoyando hace algunos años, un poquito más de antes del 91. Desgraciadamente la gente, la idiosincrasia, como decía don Luis, pues agarraban y en la noche vamos a decir, robaban las piezas, ¿sí? Y mientras llegaba a trabajar de día el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, pues se optó por, sí tenemos ubicados, yo ya se lo he comentado dónde están al arqueólogo, dónde están ubicados los, pues en Meztlalpan, fíjense. Entonces, pues el AIPA, bueno, es una zona de Saltoca, todo lo que era el Gran Señorío, lo que era el lago de Saltoca, y bueno, pues todo está en el Tex-Mex Park. También, por información de don Luis Córdoba Barradas, al estar excavando las naves que están haciendo, están descubriendo el mamut. ¿Y qué pasa con esas empresas? Que si no retrasamos y se quedan ahí. Están rescatando, pero muy poco. Entonces, toda esta zona es... Sí, no, y está llena de mucho material, ¿no? Yo me pongo un poquito más del lado operador de temporada. Y a mí me han contado últimamente, ¿no? Referencias de cómo es que salieron tanto huesos, piezas de época prehispánica. Dicen, no, ay, ¿dónde quedaron esas piezas? Al final de cuentas, pues también tenemos que tener en cuenta que es parte, ¿no?, de nosotros, de que obviamente no todos somos arqueólogos, no todos somos historiadores. Nos encontramos las piezas, pues no sabemos qué hacer. Aquí la fortuna es que pues está el arqueólogo Luis, ¿no?, que muchos de ustedes tienen la oportunidad de conocer y que se pueden acercar a él, ¿no? Esa es una de las ventajas, porque realmente la pérdida de este material es por esa parte, ¿no? O sea, lo encontramos, pero no sabemos qué hacemos. La otra cuestión, ¿no?, también la famosa crónica del miedo de que los arqueólogos les vamos a quitar las cosas. Y sobre todo cuando están en los predios, ¿no?, que dicen, no, es que no digas al arqueólogo, porque lo va a quitar. No. O sea, realmente el arqueólogo viene, por ejemplo, el caso de él, estaba haciendo la fosa séptica, se rescató y pues terminó en su construcción, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa pues, es el material, ¿no?, con la información que a mí me pueda dar, ¿no? En esta cuestión, pues vean que estamos cercanos al contexto precisamente de todo un lago, que el lago nos está sirviendo de información para ver que el lugar ha sido propicio para el hábitat del ser humano durante cuántos años. Simplemente vamos a ver la edad de ellos. Están en una edad aproximada de antigüedad dentro de 15 a 13.000 años. Y todavía hasta la fecha seguimos con la cuestión de construcción, ¿no? Porque por ahí se va a venir, por ahí andan los rumores de que andan checando predios últimamente para ver nuevas construcciones y son muy cuáles, todavía van a meter más. Que bueno, uno como arqueólogo en parte se emociona porque dice, bueno, a ver qué nos va a salir, ¿no? Pero también entendemos la cuestión de que es preocupante que se haga esta cuestión de seguir urbanizando, ¿no? Porque perdemos parte del contexto que tenemos de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, vean que realmente los puntos de interés en cuanto al Pleistoceno nos está indicando las orillas del lago, ¿no? Precisamente se hablaba, ¿no?, hace un rato de la cuestión de la extracción de sal, ¿no?, los diferentes oficios que se daban gracias a la cuestión del lago, ¿no? Pero creo que también se nos pasa de lado un poquito
de esta información de que también estos organismos en la parte de la prehistoria también obtuvieron parte en este hábitat. Es muy interesante, sí, la época prehispánica, la colonial y todavía el siglo XX, pero también hay que ver que tenemos estos hallazgos compaginando en este contexto, claro, y que somos parte de. Como les decía, pues esta es la primera sala. Vamos cronológicamente, primero la prehistoria, después la parte de la época prehispánica, nos vamos por la colonial y el último, el principio o parte del siglo XX. Entonces, acompáñenme de este lado para que vean la cuestión de la sala prehispánica. Cuidado en la tienda, casi la tienda soltera, por ahí cercano, el arqueólogo tiene la propuesta de que existía una cadena de troncos, porque en el contexto de esa excavación es que se encontraron dos troncos cercanos. Lo que hacía la cayera de la trampa, cualquier cayera, entonces se pretende que lo mide toda esa cadena. Porque también el contexto del volcán fue de uno de ellos fue de desgaste, el otro sí fue de forma anatómica. Este fue de desgaste junto con otros cuatro y además restos de camellos y caballos. Sí, por el tipo de contexto. El problema ahí es que, por ejemplo, no podemos determinar si también fue de trampa por la cuestión de que el contexto de la excavación era muy difícil. Entonces, pues no se puede ver. En cambio, en Totepec, la excavación era grande porque iban a hacer el relleno sanitario de siempre. Entonces, imagínense el tamaño de hoyo que era para hacer la excavación. Dices que son 4, ese es uno de los otros. Por pedazos. O sea, no se encontraron. Este fue el más. Los otros nada más fueron algunos pedazos. Entonces, parte de ellos pues, son los que tenemos encima. Sí, no se encontraron. Cuando son así completos, pues se trata de tener la mayoría, ¿no? Pues, en este caso pues, fue uno, el más completo, y es el que se tomó el conocimiento. Los demás los tenemos y tenemos control del material. Y bueno, porque ya están todos. Somos afortunados aquí en San Pablo de las Salinas porque en época prehispánica ya tenemos un mapeo de los principales islotes de la zona. De acuerdo a lo que tenemos en material, tenemos una periodización de hábitat en época prehispánica desde el preclásico. Estamos hablando del 2500 a.C. Como les mencionaba, estamos divididos por islotes. Y lo curioso de aquí es que en una excavación que a mí me tocó estar precisamente en Totepec, habíamos descubierto la cuestión de que los habitantes utilizan el espacio por temporadas, que no se quedan en un lugar fijo. Eso es algo bien curioso. Nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a entender esta cuestión del contexto por medio del material? Bueno, no encontramos evidencias arquitectónicas en el clásico, nada más la cerámica. Encontramos evidencia arquitectónica de época prehispánica, sobre todo es arquitectura teotihuacana en un sitio que se llama aquí Llanura Verde, está cercano a una plaza muy conocida que se llama Plaza Jardines, está aquí. En los 90 se hizo precisamente por la construcción de la unidad habitacional, se hace el hallazgo de la arquitectura teotihuacana, pero aquí en San Pablo de las Salinas, sobre todo en aquellas vitrinas y en estas, tenemos la cuestión de la cerámica de tipología teotihuacana, por lo menos las 4 fases de la periodización del apogeo teotihuacano. En esta vitrina, lo que ustedes ven es precisamente lo que nosotros hacemos desde el trabajo en el museo. No solamente es el rescate y el resguardo de las piezas. Aquella zona es un análisis cerámico que estuvimos haciendo para empezar a diferenciar las periodizaciones. Si ustedes ven, tienen unos papeles con unos números. El número 1 son 2 piezas, que es una pieza de una figurilla del preclásico y una base de algún objeto cerámico que es un soporte. Normalmente tenemos ya las caracterizaciones de qué tipo de cerámica
preclásico nada más se da en no se da en otros sitios. Es algo bien curioso, ¿no? A la caída de Teotihuacán, más o menos del 600 al 950. Después. Ajá, pero es algo bien curioso, eso nada más se da en la prehistoria. En el altiplano central. Llega solo. Ajá, bueno, ese ya es posterior a la época tolteca. Ajá. ¿Dónde está la evidencia del preclásico del 2000, 2500? No, bueno, aquí nosotros en este análisis son aquellos dos, pero además tenemos estas figurillas. Esas son Estas tres son del preclásico. del preclásico. Son totalmente arte del preclásico, por las formas tanto de los ojos rasgados, que esto también lo encontramos por ejemplo en Tlatilco y en Cuicuilco. Ajá, este tipo de figurillas con este tipo de acabados, ¿no? De unos ojos muy rasgados, ¿no? Que parecieran, muchos dirían, son chinos, no es cierto. En algún momento sí vino China, pero para el preclásico no. Ajá. Pero además, sobre todo las figurillas, como por ejemplo aquella y esta. El preclásico en cuanto a las figurillas tiene la cuestión de que, por ejemplo, las figuras femeninas las ponen con unas caderas muy prominentes. Hacen mucho a la alusión de la fertilidad. Sí, claro. Ajá. Entonces, aquí por lo menos ya tenemos ese dato de que tenemos cerámica del preclásico. Esas figuras, esas formas, es lo que le llaman las figuras olmecoides. No. No. Las figuras olmecoides son unas. Sobre todo la cuestión de las figuras olmecoides son los rasgos del jaguar. Muchas veces cuando vemos las figuras olmecoides decimos, es que tienen como que los ojos muy cuadrados, la nariz muy cuadrada. Muchas veces de esas figuras es la representación del jaguar. Sí. Porque tenemos que tener bien entendido que el preclásico ya son sociedades muy estratificadas, o sea, ya hay palacios, ya el gobernante tiene su casita, sus calzadas. Su servidumbre, ¿no? Todo. Nada más el único cambio que hay ahí, ¿cuál es? Que ahí las primeras evidencias de arquitectura monumental no son hechas totalmente en lítica. Tenemos en sitios del área olmeca arquitectura de tierra, edificios, edificaciones, templos hechos en pura tierra, con aplanados muy bien hechos. Esto no quiere decir, como los libros de historia en algún momento dijeron que el preclásico era nada más estos sujetitos que no tenían ni siquiera templos. La evidencia de tener cerámica es de una evolución en cuanto a la inteligencia, al pensamiento ya muy avanzado. ¿Por qué? En la prehistoria nada más se tiene que el ser humano estar movido. En el preclásico ya son sociedades con una urbanización. O sea, ya nos está hablando de un avance muy enorme. La cerámica aparece en el intermedio de la prehistoria al preclásico por la cuestión precisamente de almacenaje. En la prehistoria ya tenemos los primeros objetos de cestería. Por lo menos en la zona se debieron haber hecho con tules, con la fabricación del ixtle. Pero por ejemplo, ¿cómo voy a guardar semillas o la misma sal en estos tipos de objetos? Se sale. La creación de la cerámica es precisamente en este avance. Conservación. Aquí, en cuanto a cerámica, aquí todavía no lo tenemos exhibido, pero tenemos fragmentos de precisamente la cerámica que mencionaba, la de impresión textil. Que esta es una cerámica muy burda. Cuando les digo muy burda, o sea, es muy gruesa, muy fea. Muy tosca. Ajá. Porque realmente son moldes. O sea, no es una vasija para que yo la tenga ahí. Es un molde en el cual yo vierto ya la sal, le saco la figura y la rompo. A mí no me interesa el molde, a mí lo que me interesa es sacar la sal con su moldecito ya bien, porque lo tengo que ir a comercializar. Entonces, en los famosos terremotos que aquí se mencionaron, muchas veces se menciona que se encuentran pedazos de cerámica. Dice uno, caray, ¿no? Pues sí, a lo mejor ya vemos la relación, ¿no? Normalmente cuando decimos cerámica, pues nos imaginamos cuencos, las ollas, estos platos, por ejemplo, de tipología azteca, los que vienen bien elaborados, la Azteca 4, que trae unos soportes con animales. O sea, nos asociamos a esa parte, ¿no? Pero se nos olvida un poquito la cuestión de que, por ejemplo, aquí por lo menos tenemos bien identificado la impresión textil. No vienen completas, porque a ellos lo que les interesa es lo de adentro. El molde ya lo rompo, ya lo utilicé, ya lo rompo y a mí ya no, es basura.
Pero a nosotros nos interesa para el dato precisamente que preguntaban, ¿no están haciendo la intención de ver cómo se hacía el proceso? Sí, pero una investigación de estas lleva tiempo. Y ellos ya tienen la cuestión moderna de cómo se hacía la cuestión de la extracción de sal. Pero nos falta ver desde todavía más atrás cómo se ha ido haciendo desde el proceso prehispánico. Tener en cuenta cómo era simplemente el molde. Ya tenemos hoy en día dibujos de cómo eran estas salineras de impresión textil. Algunas son en formas como de copas y otras son en forma como triangular, en forma de cono. Estamos viendo la posibilidad con unos jóvenes de que hagamos ahí se me olvidó otra producción sobre estas salineras. También el museo, no solamente la cuestión de venir y converger con la parte antigua. Ahorita estamos con la intención de traer también nuevos talentos que aporten su talento para poder hacer piezas para poder exhibir aquí en el museo. La parte de atrás que ustedes ven es donde se va a hacer una maqueta precisamente explicando el proceso de extracción de la sal. Nada más que pues obviamente se necesita el recurso porque no sale nada baratito hacer una maqueta, ¿no? Entonces vamos obteniendo como que esas cuestiones de también ver, ¿no?, colaboraciones, ver de dónde se puede traer el recurso para poder hacer este tipo de cosas. Como en el preclásico nada más es que de esas poblaciones son dispersas. Son dispersas y por temporalidades, Por temporalidades, por la cuestión de los cambios climáticos y de temporadas. Ahorita nos toca la cuestión de que está lloviendo mucho, ¿no? Sí, claro. Para esas épocas el lago subía. Entonces, las parcialidades de los islotes, pues ya no quedaban tan planas, ¿no? Entonces, pues ellos ya no lo ocupaban para eso. No. En ese contexto nosotros vimos que cuando baja el nivel del agua es cuando van las sociedades y ocupan los espacios, tanto para elaborar cerámica, para extracción de sal, para otro tipo de actividades. Y todo eso lo leen a partir de la lectura. Y a partir de los contextos, porque por ejemplo a mí en esa excavación me tocó un basurero, en el que habíamos visto que hay canales y que pues, posiblemente ahí tuvieron actividad humana, pero nada más en ciertas épocas. O sea, se ve que la cerámica aparece nada más en la estratigrafía de cuando el lago está seco, no cuando está en su pleno apogeo lleno. Entonces fue lo que estábamos viendo. Esa es una. Dos, el indicativo de que aquí en San Pablo de las Salinas no tenemos arquitectura de estas épocas nos habla precisamente también de ese punto en el que nada más llegan al islote, lo ocupan. Un punto nómada, ¿no? Y nada más están cazando nada más la época para ver qué tipo de actividades van a hacer. Lo curioso es que este islote emerge y... Sí, o queda más bien, no es que tanto que emerja, sino que como baja el nivel del lago, permiten quedan expuestas estas planicies o estos islotes. Avanzar. La iglesia precisamente está localizada en uno de los islotes más grandes de esta zona. Por lo menos yo ahorita en la investigación que estoy haciendo, estoy ubicando alrededor de 8 islotes, más o menos. No es uno solo. No, son dispersos y que se han tenido ocupación porque ahí va el otro dato bien interesante. Tenemos los islotes, pero además con un nombre. Tanto el antiguo, que fue de época prehispánica, como el que se le dio a la llegada de los españoles. ¿No? Entonces ya tenemos ubicado esa parte. Lo único malo es que no podemos hacer investigación o hacer calas para ver si todavía encontramos cerámica, porque son lotes y sitios en los que ya la urbanización nos gana. Sí, claro. Por lo menos el islote que yo estoy trabajando, que es el sitio de las Cruces, queda un espacio en el que yo estoy proponiendo hacer un recorrido de superficie para precisamente ubicar cómo era el espacio y cómo es que se fue modificando a lo largo de los años. El problema es que es un espacio muy reducido y que pues tendríamos que hacer realmente una labor muy grande para que los habitantes también nos saquen de onda, porque esa es otra de las cuestiones. Uno lo ven haciendo recorrido de superficie para ver cómo era el sitio y se quedan como que, ay, este sujeto a qué viene, ¿no? Entonces también esa es una de las problemáticas. O sea, la cuestión no es que no se haya hecho la investigación, las investigaciones siguen.
pero muchas veces son muy largas, porque el proceso es muy largo. O sea, imagínense llegar a una comunidad y explicarles, ¿saben qué? Vengo a hacer un recorrido de superficie, porque aquí hubo habitantes prehispánicos, me van a decir, tú estás loco. Sí. No, o sea, ¿cómo? Llegamos a la Obviamente, conclusión de que en el preclásico toda esta zona de la cuenca ya estuvo ya ocupada estuvo habitada, temporalmente. ya estuvo habitada, pero además, no solamente eso, sino hay que ver que tenemos la cerámica también por la parte del comercio. Ya se mencionó el trueque, pero en los años 20. Pero la aparición de cerámica también nos habla de un comercio. Tenemos toda aquella parte del número 2, análisis cerámico, es decir, de las 4 fases del Teotihuacán. Pero también tenemos en el número 3, cerámica proveniente de la cultura tolteca. Estamos pasando ya del clásico al posclásico temprano, pero además luego nos pasamos a esta cerámica, que es la famosa de tipología azteca. Y tenemos tanto Azteca 3, Azteca 2. Sobre todo aparece en estos contextos, y eso porque también me ha tocado, que aparece mucho la cerámica de tipología Azteca 3 y Azteca 4, que son las últimas etapas de la época mexica. La Azteca 2 sí llega a aparecer, pero son en excavaciones muy profundas. A mí ya me tocó hacer excavaciones, fue mi último proyecto en la Catedral de Cuautitlán. Ahí sí nos apareció cerámica de la Azteca 2, pero nos apareció... ¿A cuántos metros de ahí? ¿A cuántos metros fue? 450, me parece, porque estábamos buscando el manto freático ahí en Cuautitlán. También para hacer un registro estratigráfico, pero el contexto en el que me tocó era de puros rellenos. ¿Ese rojo que se ve es del Azteca 4, el rojo chaco que le llaman? No, hay que tener ahí otra cuestión. En la época mexica, hay que acordarnos que ya la cuenca de México está poblada por distintas sociedades. Sí. Para esas tipologías también tenemos las Texcocos, las Cuautitlán, también aparecen en rojos. Muchas veces cuando vemos esos rojos hay que ver sobre todo los diseños. En la cerámica azteca casi no hay rojos, casi todos son naranjados. Y lo único que se diferencia para ver la cuestión es los diseños que tienen. El Azteca 2 se diferencia porque tiene unas como U's invertidas. Algunos investigadores le llaman como herradura, que en realidad son unas como U's bien bonitas. El Azteca 3 ya trae tanto puntos como unas líneas bien bonitas que uno dice, ¿esto cómo lo hicieron? Porque no había torno. Ellos no utilizaban el torno porque se ve que puso el pincel y perfectita la línea, ¿no? Y dice uno, o sea, el toque que tenía el artista para hacer la línea circular en los platos y era no muy se moviera meticuloso. nada, ¿no? O sea, tienen unos diseños preciosísimos. Y el Azteca 4 ni se diga. O sea, ya hablar de soportes con formas de animales, o sea, pero además no solamente las formas, sino lo que cuentan los soportes, ¿no? Porque hay soportes que, por ejemplo, vemos, creo que por aquí tenemos unos, y si no están acá o allá, las famosas cuentas, ¿no? Y en un soporte vienen 4 bolitas. Dicen, ay, qué bonito, ¿no? En realidad hoy en día sabemos, gracias a investigaciones del arqueólogo, que ese es un símbolo de un dios y aparte de un punto cardinal. Entonces imagínense, no solamente están hablando del diseño, sino que están implementando también la cosmovisión que ellos tienen dentro de los objetos. Y ahorita van a ver uno que de aquí que a mí me encanta, que es uno que está aquí en esta vitrina, en el fondo trae un sol. Pero si ustedes los ven, no es un sol cualquiera. O sea, se ve que ese objeto se fue especialmente para un ritual. Dedicado a un... Que no está ni desgastado, no trae pintura, sino el tipo de arte que le hicieron en ese objeto. A ver, referente a eso, se menciona que la caída de Teotihuacán ronda, ¿no?, alrededor de entre el 600 a 700, está oscilando por ahí, pero sí hay una cuestión referente a lo que es la investigación solar. Hay ciertas fases del ciclo solar y coincide justamente uno de los más importantes. Muchos mencionan que fue un volcán en Siberia, que fue una cuestión de un volcán en otro sitio. Sin embargo, digamos que se está, corroborando y viendo ciertos vestigios referente a la caída de todos los imperios en ese periodo.
500 y cacho, precisamente está mencionado en el 536 cuando el sol se oscureció en toda la región de Mesopotamia, periodos bizantinos. ¿Un eclipse? No, fue un eclipse, fue un periodo solar. Yo he querido preguntar, y más que nada no hay pocos arqueólogos que sí han notado una variación importante respecto al periodo 500 hacia atrás, a lo que es 500 al periodo actual después de Cristo, que se haya visto un colapso importante sobre las condiciones de desarrollo cerámico, características, sí, justamente singulares que tengan que ver puntos, líneas, algunas características en las pinturas distintas que se vean desde ese periodo a ahorita. Mira, es bien curioso cómo el ser humano siempre da detalle de lo que hace. Sí. Ajá. Sí se ven características muy notables en todos los objetos. Ajá. ¿Por qué? Porque tú a raíz de los objetos te va contando una historia. Ajá. En lo particular, yo por ejemplo te puedo contar de mi último proyecto, que va a ser la restauración de una iglesia del siglo XVII, pero en el cual nos dimos cuenta de que había una problemática en el siglo XVII en ese contexto. Fue una iglesia que fue creada por indígenas de Cuautitlán ya en la época prehispánica. ¿Cómo te doy cuenta de esto? Porque gracias a los datos y a los archivos y todo esto, sabemos que en Cuautitlán se construyó la primera iglesia. ¿Por qué? Porque los españoles tenían bien identificado que había familia de Moctezuma en Cuautitlán. Cuautitlán es totalmente náhuatl. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles? Antes de que se haya una insurrección, voy quitando las cabezas. Entonces mandan, ¿no?, a Cuautitlán, se construye un primer asentamiento, ¿no? Un primer claustro junto con su iglesia, y después pues va teniendo modificaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo curioso? Si hay una iglesia, ¿por qué construyen otra? Y precisamente al ladito, ¿no? Empezamos a notar que los materiales eran pobres, que la primera construcción fue muy rectangular, y que después, en años posteriores, se le quitan 2 espacios a este edificio y se le agrega la cruceta para que tenga forma de cruz latina. ¿Pero qué crees? Que se nota que nada más lo construyeron, y literalmente así te lo digo, llegaron y pegaron así. Sí. Que no hubo el debido cuidado tanto arquitectónico como funcional para poder pegar esa parte. Sí, como de una continuidad arquitectónica. Exactamente, se nota que los indígenas abrieron, pegaron y dijeron, pues así se ve bien bonito, porque no había el dinero para poder hacer la construcción de eso, porque los frailes entonces no los apoyaron a ellos. Sí. Ajá, dijeron, pues hay que construirla. Entonces una de las hipótesis que generamos es que precisamente la sociedad novohispana de los españoles y tanto los frailes pues no permitían que los indígenas tuvieran esa parte de la religión. Entonces ellos dicen, pues ya me la viniste a meter a fuerza durante tantos años, Sí. por lo menos 100, y ahora no me dejas tener esta continuidad, pues yo me hago la mía. Esta cuestión de satisfacer las necesidades. El sincretismo, ¿no? De algún Además, modo. más que nada, la cuestión de satisfacción de necesidades. Ellos ya tienen la necesidad de una religión nueva. Hay que construir un templo. Yo ya necesito el templo porque ahora es a donde yo voy, ¿no? Entonces, en los objetos ves esa continuidad. En Teotihuacán sí se ve, ¿no? Que rescataron Además, ciertos aspectos, ¿no? Mira, además de que se ve una evolución. Sí, ¿verdad? Lo Ajá. que... Si tú ves los primeros objetos teotihuacanos, no tienen unos rasgos muy interesantes, ¿no? Son muy pobres, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca. Pero después te empiezas a encontrar ya unas piezas bien elaboradas, que sus orejeras, sus tocados, pero también empiezas a ver qué tipo de situación había en el momento. Sí. El momento en el que tú ves estos agregados de sus orejeras, pero además los tocados, Ornamentos. porque empiezas a ver que hay tocados de papel, de plumas, La suntuosidad, ¿no? empiezas a ver este tipo de cambios. Ajá. Cuando en un momento hay colapsos en las sociedades, hay una interrupción totalmente marcada. Ajá. El caso de Cuicuilco. Cuicuilco va desarrollándose en el preclásico, tiene primeras evidencias de arquitectura monumental, porque el edificio principal de Cuicuilco es muy grande, y de repente te empiezas a notar que quedó debajo del agua y que después de ella no hay nada de los Cuicuilcos.
Y te cuentan en crónicas que cuando es la erupción del Chitle y vas a arrasar y deja todo abajo, la lava totalmente corrió hasta Todo el Pedregal, todo eso, Sepultó. hasta Coyoacán. Sí. Te hablan de que ellos ya no siguieron estando ahí por precisamente la cuestión de las erupciones. La interrupción ¿no? Y como entonces, tal. ¿qué es lo que hacen? Pues se van algunos dicen, no, todos se fueron a Teotihuacán. Realmente para esa época ya hay poblados en toda la cuenca de México. Entonces, como pasó con los aztecas vienen en peregrinación, se avientan 200 años peregrinando y se van quedando muchos en algunos sitios. Teotihuacán lo conocieron. Dejan de ser nómadas. Ajá. Inclusive, perdón que te interrumpa, arqueólogo, yo ahí tengo dudas. Se dice que cuando los mexicas, no sé si sea correcto decir aztecas, en los libros dicen que no es correcto. Cuando los mexicas llegaron al centro del país, ya Teotihuacán había sido abandonado hace cientos de años. Inclusive dicen que hay vestigios ahí en Teotihuacán de que hubo quemazón, se quemó, pasó algo. No se sabe si hubo una guerra entre ellos o realmente cuál es tu teoría que tú tengas sobre qué pasó con los teotihuacanos, porque fíjate que yo cuando me empecé a meter en estas ondas, que me gusta leer bastante de esos temas, yo desconocía, yo mezclaba mexicas con aztecas y teotihuacanos, ¿no? Ya, o sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Años los separan. En cuestión de años son dos cosas diferentes, los mexicas más actuales, los teotihuacanos más antiguos. Son otras eras. ¿Qué pasó con los teotihuacanos? Porque se dice que fue una cultura gigantesca. Sí, muy desarrollada en ciertos puntos. Porque ¿sabes lo que me sorprende? Según los arqueólogos, no recuerdo los nombres ahorita, han encontrado vestigios arquitectónicos de aquí de Teotihuacán con la zona de allá, de la zona maya, o inclusive Perú. más para abajo, ¿no? Los Entonces, incas. es equivalente en tiempo, o sea, era una cultura gigantesca. ¿Qué pasó? Se supone que Teotihuacán en el clásico, pues era, vamos a poner en este tema, Como algo la resumido. central de abastos de Sí. Mesoamérica. Todo producto tenía que pasar por Teotihuacán. La cuestión es que hay que entender que cuando hay ciudades tan enormes, ¿cómo se lleva el control? Es imposible. El poder siempre va a ser objeto para que la gente lo quiera tener. Corruptible. Se dice que Teotihuacán realmente no tenía un centro de poder único, sino que estaba dividido en 4. Que en algún momento estos 4, alguien dijo, no, yo quiero tener el absoluto del poder, pues empiezan a tener rencillas. Se dice que cuando suceden estas rencillas, Teotihuacán es quemado para que nadie se quede con el poder. Cuando es la llegada de los aztecas, antes de llamarse mexicas, pasan por Teotihuacán, ven la ciudad y dicen, esto quiero construir yo. Lo que nunca se sabe, porque los libros de historia ponen a los mexicas como que son los más fregones, pero es la sociedad. En realidad no saben que los mexicas eran unos desgraciadísimos. Iban a Teotihuacán, sí, pero ¿a qué iban? A saquear. Porque a ellos lo que les gustaba era estarse quedando con las cosas porque son trofeos para ellos. Sí, No es para tenerle un culto y decir, ay, no es que Teotihuacán me presidió y no los voy a tener, no. En realidad es, a mí me gusta esto, me lo llevo. Fue lo que hicieron. A eso me refería, porque Fue lo que hicieron, sí ¿no? se vio, ¿no?, una forma de extracción, ¿no?, de Sí, y ciertas aparte en Teotihuacán características muchas veces se encuentran pozos de saque, tanto actuales como como prehispánicas. de ellos. Ajá, porque a cada ratito ellos iban a robarse cosas. En el Templo Mayor, en la zona arqueológica, hay 2 edificios de arquitectura teotihuacana que son los famosos templos rojos. Y esos realmente están ahí porque a los mexicas les gustaron, no tanto por darle una alabanza a los teotihuacanos, sino dijeron, a mí me gusta ese diseño y me lo llevo. Y referente a la ofrenda del Tlalocan, que mencionan que hubo igual de saqueo, excavación y vuelven de Sí. integración, tiene que Ahí ver lo mucho que ver, hicieron ¿verdad? es muy bonito porque los mismos teotihuacanos lo que hicieron fue sellar. Todo el paso. Para que no hubiera esta cuestión de que alguien irrumpiera en este paraíso que ellos crearon. Hay que tener entendido que eso obviamente es como si yo les digo ahorita, ¿saben qué? ¿Cómo ven si abrimos la bodega del museo, agarren palos, escobas y vamos y nos llevamos las pinturas del siglo XVII de la iglesia? Nada más porque a mí se me antojó, porque me gusta, ¿no? Y las quiero tener en mi sala, ¿no? Pues obviamente el panelito se va a poner, ¿no?, rejejo, ¿no? Esto es lo que empiezan a hacer las sociedades también. O sea, los mexicas eran unos saqueadores
ganó más poder. Teotihuacán no tiene una sociedad. De hecho, los mexicas quedaron en algún tiempo a vivir en Teotihuacán. Como ya estaba construida, pues ya para qué me esfuercen en construir, ¿no? Entonces se quedaron un tiempo. Después ya se movieron. De hecho, sí lo mencionó un libro, señor, era creo, ruso, se llama Hassan Bonfini. Él igual marca muy bien la tipografía. No, es que mira, los estilos se ven claros. Y O sea, si- simplemente en la mexica. Y sí, Tú de hecho puedes se ver ve este. cómo toman ciertas características de un punto y los agregaron hacia Tú otro. puedes ver este es de la tipología Azteca 3. Ujú. Allá tengo también otro de la tipología Azteca 3 proveniente de Chalco, pero ve el diseño es muy distinto. Sí, exactamente. Ajá. Es lo que te digo, sí van viendo Pero, cambios, pero sí ¿por qué llegó son a los un punto cambios? de refinamiento Sí, muy bonito, ¿no? Totalmente, Teotihuacán. y cambian, porque sí van cambiando, por ejemplo esas U's, muchos le llaman U's o herraduras, van de abajo hacia arriba haciendo la curva y luego le cambian, y ya la hacen como U. Entonces son los estilos que ellos le van dando dependiendo de la época. Tengamos en cuenta que es como los celulares, aquí, la evolución del iPhone. Teclado, Ha a cambiado, pantalla. lo mismo pasa en esto, pero marcados para sucesos de caídas, sí también hay. O sea, sí se ven claros los objetos cuando les hacen algo porque sucedió algo. Más adelante vamos a ver un A ver. objeto cerámico. Bueno, sí, Gracias. ya me paré mucho. Gracias. Hay que ir a ver la obra del texto. Sí. Este es el que mencionaba. Aquí creo que no estamos viendo. 1600. No, ya no hacen ampliación ellos, pero realmente el inmueble no duró mucho. Por lo que dicen, porque se que duró alrededor Sí. de 52 años. Porque los indígenas ya no tuvieron para costearlo, se abandona y el inmueble quedó durante. Sí, ya, totalmente. Sí, construyen además. Miren, para